Hoy es 4 de noviembre del 2012. Así que oramos y seguimos. Amado Padre, estamos en este segundo culto donde queremos que usted nos esté visitando y revelándonos las escrituras, que nos dé entendimiento de nuestra mente, que pueda resplandecer el Evangelio y que podamos crecer más y más a la imagen de Cristo. Para esto usted utiliza las escrituras de su Santo Espíritu, que podamos aprender más y más, que nuestra meta es llegar a ser como el Señor Jesucristo. Vamos a tratar de entonar primero Padre te amamos, y vamos a seguir con la otra es dar gracias, ¿no? Si querés, como quieras, acompañarme con eso, con ese y con eso, ¿está? Como quieras. Padre, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Cristo, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Da gracias a tu corazón, da gracias al Santo Dios, da gracias que a su Hijo nos envió el Señor. Da gracias de corazón, da gracias al Santo Dios, da gracias que a su Hijo nos envió el Señor. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor Jesús. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor Jesús, Jesús. Gracias. Bueno, estuvo muy lindo, gracias por acompañarme. Vamos a seguir en este segundo culto de Romanos 10:4 ahora. Vamos a abrir la Biblia ahí. Y Romanos 10:4, ¿está? Y vamos a leer lo que dice ahí. 10:4. ¿Querés leer vos? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Ahí está. Yo creo que en la vida muchas personas tienen una meta. Todos tienen una meta diferente. Hasta que yo tenía un libro, me acuerdo de cómo alcanzar metas hace muchísimo tiempo, antes de venir a Cristo, ¿no? Y mostraba cómo alcanzar una meta, metas a largo plazo, metas a corto plazo. Incluso cuando bajás de peso, decías, yo no quiero bajar
50 kilos, sino te enseñaba cómo bajar de un día por día para ir alcanzando esa meta. Y todo tienen una meta, el estudiar más, el hacer facultad, y todo yo creo que tienen un fin para lograr y alcanzar. Pero son muy pocos los que se han propuesto, ¿no?, que su meta sea el Señor Jesucristo y llegar a Él. Hay un libro que lo define muy bien a esto en su vida, que fue alguien que lo escribió en 12 años de prisión, que fue John Bunyan, en El progreso del peregrino, donde él muestra la meta y el fin como peregrino empieza ese caminar, ¿no? Quiero decir, ¿no?, que muchos quizás que escuchan los CD o las prédicas por internet no saben. Por fin obtuve el libro de ese peregrino. Tengo ahí, ¿no? Después de mucho tiempo, tenía fotocopia, es uno de mis libros más favoritos. Y él muestra, ¿no?, cómo él empieza todas las cosas al caminar, lo define muy bien ese libro, ¿no? Dice que el segundo libro más vendido después de la Biblia, ¿no? Y es una alegoría, pero sí, te muestra muy bien y clarito cuál es el peregrinar, ¿no? Y es eso, ¿no? Lamentablemente muchos no tienen, ¿no?, ese coso de... Incluso algunos que son cristianos también tienen, pero su meta en verdad al 100% no es Cristo, ¿no? Se desvían en otras cosas, ¿no? Así que la traducción que tenemos nosotros dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Está buena esa traducción, ¿no? Pero no sé si nos muestra en sí lo que más en sí quiere decir, o sea, la traducción esa. Yo tenía... Primero voy a mostrar una cosa que tengo en mi diccionario, y después algo que busqué. Cuando dice, en vez de porque Cristo es la meta de la ley, porque... Perdón. Ahí aparece el fin de porque el Cristo es el fin de la ley. No sé si esto, siempre yo sé que predico cosas medias. Pedro mucho decía, porque Pablo como que explica cosas muy difíciles, decía, como que, pero es de acuerdo a la sabiduría que Dios le dio. Cada uno predica de acuerdo a como Dios le dio, a veces un poco difícil capaz de entender. Pero acá aparece, porque en tu traducción quizás uno le da mucha importancia y otros que están escuchando las prédicas están con las orejas paradas así, tratando de saber. Ahí aparece fin de la ley. Y quiero tratar de explicar que no es lo mismo meta que fin de la ley. Eso es lo que voy a tratar de explicar ahora, es esto. No sé si se entiende. Y hay una gran diferencia en esto que estoy haciendo. No lo estaría explicando. Sería acá, yo busqué... hay alguien que lo explica muy bien. Y este comentarista es, esta vez, a veces me baso en algunos, pero este me basé y saqué de William Hendrickson. En una parte él comenta esto, dice: en vez de porque Cristo es la meta de la ley, muchos prefieren porque Cristo es el fin de la ley. Como aparece en esta que tenemos nosotros, en la Reina Valera, y en la mía también, hasta el textual griego también aparece lo mismo, porque el fin de la ley es Cristo. Y si vos te vas a fijar en la de Francisco de la Cueva, también aparece fin. Pero yo me inclino más a lo que dice Hendrickson, que dice esto, que en vez de porque Cristo es la meta de la ley, muchos prefieren porque Cristo es el fin de la ley, como traducción. Esto puede quedar, pero la pregunta adicional es, ¿qué quiere decir a través de la palabra griega telos, o sea fin, que me parece que quiere decir en el griego, no estoy seguro, pero me parece que quiere decir eso. Y la palabra española fin. Más a otro significado, ambas palabras pueden significar A, terminación final, o B, meta, intención, propósito, significado y sustancia. Sin embargo, el significado A no tiene aplicación en el presente caso, o sea, terminación o final, de lo que se refiere él. Puesto que la idea que afirma que a causa de la obra de Cristo la ley del Antiguo Testamento ha perdido toda su utilidad en todo respeto y que por tanto ha terminado, es contraria a la enseñanza de Pablo, como la aclara en Romanos 3:31, 7:7 y ver especialmente en Romanos 5:20. Por eso, por consiguiente, sería mejor que aún la traducción se utilice el término meta por fin. Lo que él quiere decir es esto. Ahora vamos a sacar estos textos.
Vamos a Romanos 10:4. Ahora lo vamos a tratar de ver si lo podemos entender bien. Lamentable, ¿por qué explico esto? Porque muchos creen que ya no existe más la ley. Estamos bajo la gracia y el calvinista lo que predica es pura gracia y no predica eso es malo. No es eso. Lo que decimos es esto. Porque el fin de la ley es Cristo, dice ahí. ¿Qué pudiera suceder con esa traducción? Porque el fin de la ley es Cristo. Llegamos a Cristo, la meta está más baja ahora, solamente es por fe y la ley no sirve más, ya está. No, la ley sigue vigente. El leer la traducción así trae problemas. ¿Por qué? Trae problemas porque es como que decimos, Cristo llegó hasta Cristo y ya la ley ya quedó desechada. Esto es lo que trata de explicar Génesis, más o menos. No estamos bajo todavía la ley. Decir lo que no estamos bajo la ley, lo que quiero decir es en el sentido de como medida de salvación, o sea, al llegar a Cristo cumplió la ley. La ley sigue estando vigente todavía, o sea, sigue señalando a Cristo, sigue acusando, o sea, a los pecadores, sigue mostrando el carácter de Dios y si nos sigue mostrando también, nos robará, nos matará, o sea, nos vamos conformando día a día más a la palabra de Dios, y si la misma palabra de Dios, o sea, vemos que está. Entonces, eso es lo malo de leer esta traducción. Si nosotros decimos, nunca, no sé si te has encontrado con alguno que sabe, porque ya la ley no está más. Hay muchos que dicen, sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los ves vivir vos su vida como viven? Por más que dicen que siguen a Cristo, por más que siguen a Jehová, y dicen porque la ley era para antes. Y no, la ley está vigente, o sea, pero no en el sentido como salvación. Ya no está más como salvación para nosotros. La ley está, ¿a vos qué te dice la palabra de Dios? No mentirás. Si no estuviera vigente, entonces la tiro. Ya está, fui salvo por Cristo y vivo la vida que yo quiero. Pero la ley sigue, pero no ya como medio de salvación, sino ahora nos muestra el camino por el que debo andar en Cristo, y esa ley es espiritual, ahora grabada en nuestros corazones. Entonces, por eso está mal leer que Cristo es el fin de la ley, como que ya la ley no sirve más. ¿Se puede entender? ¿Por qué? Porque esto iría en contra de lo que Pablo enseña en Romanos, Romanos 3:31, Romanos 3:31, que Pablo no se podía estar contradiciendo. Dice así: luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que por la fe, chau, con la ley, la tiramos. No, o sea, tiramos la Biblia, porque no sirve más. No, ¿por qué? Porque esta vez confirmamos. Y en Romanos 7:7 me parece que es el otro texto. Si no me equivoco, así, Romanos 7:7 dice así: el propósito de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley, o sea, no es mala. O sea, nos indica, primero nos muestra nuestra condición pecaminosa, pero después no la desechamos. O sea, no es que se tira. Por eso que yo me inclino más como Génesis a pensar de que la mejor traducción sería porque la mejor traducción, o sea, creo que para mí sería esta: porque Cristo es la meta de la ley, en vez de porque Cristo es el fin de la ley, como aparece en la 1960, ¿no? Creo que es así. Por eso lo dejo a consideración de cada uno, o sea que puede pensar, pero para mí esta traducción podría traer algunos problemas, como diciendo, bueno, ¿por qué? Porque ya sabemos que fin, o sea, en el lenguaje nuestro, o sea, poner latín, español, o sea, nosotros que fin tiene un significado, o sea, ya vimos, ¿no? ¿Cuál es que quería decir, no? O sea, que quería decir fin, que decir terminación o final. Y la que él proponía que meta quiere decir intención, propósito. Sí. Entonces cambia el significado, la intención, el propósito. ¿Por qué? Porque la ley, ¿hacia qué apuntaba? Hacia Cristo. Señalaba a Cristo. Entonces el propósito de la ley, el fin de la ley, la meta hacia llegar, era Cristo. Era una sombra hasta cuando viniera ese Cristo. Eso es lo que quiere decir el texto.
Ya cuando empezamos Romanos hace un año y medio dije, hay ciertas cosas que ya Romanos 2 yo no lo he aplicado nunca más, o sea, por lo menos así como ya llevo un año y pico predicando, ya esto también tampoco, ya se olvidan, nunca más. Estará grabado en CD ahí para escucharlo cuando quieran. Aquellos que les interese, quieran saber y crecer más como vimos en la semana anterior de Cristo. Pero el texto nunca, si se encuentra con alguien, dice, ay, la ley, eso de Cristo define la ley, yo hago lo que quiero. Se va a encontrar. Por supuesto, literalmente no lo van a decir, pero en sus vidas la van a demostrar así. No. Cristo mismo, o sea, ahora voy a ir al Antiguo Testamento, pero si queremos entender esto del fin, en vez de fin vamos a poner la meta, o el significado de la sustancia misma de la ley, que aparece en el Antiguo Testamento, debemos indagar y ver y poner la mirada ¿dónde? En el Señor Jesucristo. La ley, o sea, en Deuteronomio 6.5 decía así, voy a leer de la Biblia de las Américas, Deuteronomio 6.5, Deuteronomio 6.5, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Levítico 19.18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Podemos ir a Mateo, en el 22, 37, 39, o sea que está resumido ahí, ¿no? Mateo dije 22, primero encontré a Mateo, acá está Zacarías, Mateo 22, del 37 al 39, dice así, y le dijo el gran mandamiento, ¿no? Siempre aparecía uno de estos intérpretes de la ley, o sea, tratando de tentarlo al Señor, ¿no? Y para ponerle a prueba, y le preguntó en el 36, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A ver si te puedo agarrar en alguna, dice. Sí, esa es la intención de él. Yo estoy acostumbrado a eso. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué sacó? Deuteronomio 6.5. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué sacó? Levítico 19.18, ¿no? Es ese. De estos dos mandamientos dependen todo de la ley y de los profetas. Lo resumió el Señor. Sacaba las escrituras, siempre, para taparle la boca a ellos. Entonces, ¿dónde podemos ver reflejado toda esta ley o esta meta? ¿Quién fue el que cumplió todo esto? O sea, este resumen. Cristo, exactamente, Cristo. Por eso cuando leemos acá, porque el fin, o sea, o por mejor, porque la meta de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree, sabemos decir porque la meta de la ley, o sea, es reflejarnos al Señor Jesucristo. Cristo es mismo, por decir, yo no sé si tengo acá, si me da un segundo, tengo una traducción, yo no me acuerdo si de otra Biblia, tenía la otra Biblia yo, pero acá no la tengo, pero en sí me mostraba la traducción, yo ya la voy a encontrar, está en la otra página del bosquejo, que sí Cristo mismo era, o sea, la palabra encarnada, la ley mismo, la Torah hecha viva. O sea, él mismo, él no es que vino a abolir la ley, o sea, sino, ¿qué dice Mateo 5, 17 y 18? Mateo 5, 17 y 18. Jesús cumple la ley y los profetas. No pensé que venía a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y ahí sigue diciendo que nos guarde, que nos enseñe, enseñanza sobre él, y empieza, ¿no? Sermón del monte. Cristo mismo, ¿quién fue el legislador de la ley? Dios mismo.
Él es el mismo, revela el carácter de Dios. O sea, la ley solamente fue para mostrarnos, o sea, nuestra condición, mostrar cómo es Dios mismo, que nos refleje quién es, pero nunca para salvarnos, ¿no? Ese es el fin, o sea, vamos a decir, la meta de la ley. La ley no traía salvación, sino una convicción de convencernos nosotros de nuestros pecados, por medio de la palabra de Dios. Esa es la que hace la ley, es como un espejo, te muestra tu condición nada más, y nos señala el camino, la meta. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo. Eso antes de venir a Cristo. Después vamos a ver que después de eso la vida cristiana, como hablaba el profesor Peregrino, empieza en peregrinar, y ahí agarrate, porque ahí todo está lindo mientras trabajás, o sea, tras para el enemigo. Una vez que te querés salir empiezan los problemas. No es que yo digo, uy, cambien la Biblia por el progreso pero a mí me gusta mucho porque está muy muy bien explicada cómo con él se quiere escapar, los familiares, la mujer, y todos los que se van en contra de él, se queda solo y pierde muchas de las cosas hasta el final, ¿no? Es la vida, o sea, de cristiano, la meta, el fin de la meta es Cristo, y él ve cómo empieza su peregrinar, y ahí está que la ley sigue, ¿no? Fíjate en Gálatas 3, 19, 26, pero no para ser salvo, lo que quiero recalcar, ¿no? Gálatas 3, 19 al 26, Efesios, Gálatas 3, 19 al 26, dice así: propósito de la ley, Gálatas 3, 19 al 26. ¿Para qué entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones? Perdón, la leí mal. ¿Para qué entonces la ley fue añadida? Porque esta traducción al griego está diferente. Tiene el signo de pregunta en la ley, ahí frena. Pero dice así: ¿para qué entonces la ley? Así dice. Y ahí sigue, dice, fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia que había sido prometida, y fuera promulgada por medio de los ángeles en manos de un mediador, y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno solo. ¿La ley entonces está en contra de las promesas? En ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Y antes de que viniera la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para que fuéramos declarados justos por la fe. Pero habiendo venido la fe, ya no estamos bajo pedagogo, un educador, algo así, alguien te da de comer, algo así. Pero habiendo venido la fe, ya no estamos bajo pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es el propósito de la ley. Habiendo venido, o sea, la fe, habiendo venido el Señor Jesucristo, ya no estamos bajo, o sea, de ahí, pero como medio de salvación, porque ahora al ejercer fe en el Señor Jesucristo, o sea, confiar, vamos a ver un ratito qué quiere decir esto de pistis, no solamente, quiero Cristo y ya está, sino significa involucra algo más que eso, y tiene, o sea, un fin, o sea, en 1 Pedro 1.9, fíjate que cuando dice el fin, o sea, la meta ahí de nuestra fe, ¿qué es? Es la salvación, dice Pedro. O sea, cuando hablas de meta o algo involucra, es algo donde querés llegar. Es lo mismo que está hablando de la ley. La ley, la meta era llegar al Señor Jesucristo. Por eso que fin, o sea, en el idioma de nosotros fin, por eso que buscamos la palabra en el griego. O sea, fin para nosotros es una cosa. ¡Pum! Se acabó todo. Terminó la película, dice fin. O the end, ¿no? En inglés, algo así. Pero en el griego es otra cosa. Quiere decir otra cosa. Quiere decir una meta o algo a alcanzar. Eso es, ¿no? Por eso que buscamos acercarnos más a lo que ha escrito el escritor, en este caso, el Señor Jesucristo. Fíjate cuando habla del fin también, la ley en Hebreos 10:14. También que él dice que hizo un sacrificio una vez hecha para siempre, ¿no? Ya está, o sea, se ha cumplido, o sea, voy a leer este texto, a ver, en Hebreo 10:14. No sé si está medio difícil de entender, pero porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. O sea, un solo sacrificio
ya lo que demandaba, o sea, la ley, ya lo hablamos mucho, no me quiero explayar mucho porque Cristo ya la cumplió, ¿no? Con su vida activa, su vida activa y pasiva, ¿no? En la cruz y en su vida pasiva y la activa, o sea, él ha cumplido todo lo que demandaba, ¿no? Por eso todos que quieran vivir bajo la ley están bajo la maldición, ¿no? De pecado, de la ley, perdón. Vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Esta parte que dice en el 10.4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, a todo aquel que cree, esta palabra, a todo aquel que cree, a la palabra ya me va a valer, o sea, de un diccionario y buscar un par de cosas. Me pareció importante. ¿Sabe por qué me pareció importante? Porque por ahí muchos dicen, bueno, como que aceptan a Cristo, creen en Cristo y ya está. Pero vos por ahí le preguntás, por ahí, ¿qué significa creer? O la definición de creer, y por ahí muchos no entienden, ¿no? Muchos se deben lamentablemente a los pastores o ellos mismos que nunca se le ocurrió agarrar indagar, a ver qué quiere decir creer. Y nada más, y como creen que eso, se quedan con eso, y quiero decirle a muchos que cada uno van a ser responsables en el día de juicio cuando estén parados, porque si tenías y gustaron y probaron por lo menos, o escucharon la palabra, debían responder a ese llamado y ir a indagar, a ver, me quiero provocar por una salvación tan grande que se me ha abierto, indagar, y que se queden así, como así, ese es un símbolo como que creo que no ha sido un llamado, o porque si te la da vida, es como una electricidad que hace un motor, ¡pum!, empieza a andar así, empieza a mover todo, y creo que es así. Y tiene que empezar a indagar, buscar. Yo creo que con el Espíritu de Dios vino a mi vida. Yo no sé si muchos, vos creo que vos me viste. Vos me veías, ahí, buscando información. Vino Cristo mismo, vino y se me puso ¿cómo se dice? Tiene una palabra en el griego. Bueno, así me dio su espíritu de vida. Y yo empecé a buscar, alimentarme. Tiene que suceder eso en las personas, ¿no? Quizá un poco más en uno, en otro un poco menos, pero tiene que suceder eso. Eso de creer es pisteo en el griego, ¿no? Este término, o sea, de creer, ahora voy a buscar yo en el diccionario, creer pisteo. Yo voy a buscarlo primero en el diccionario que tengo, que lo estoy buscando hace un rato, y después en otros lados que estuve buscando. Vamos por acá debe estar. Mirá, me olvidé decir algo antes de seguir. Cuando estaba por hablar, se me pasó algo. Cuando estaba hablando de metas, fíjate que acá en la traducción que yo busqué, acá tenía otra traducción. En esta aparecía, en el diccionario que yo tengo, en otro diccionario, aparecía escopos. Se me pasó esto. Primeramente, vigilante, atalaya, pero a mí lo que me llama la atención es esta parte que decía, se usa metafóricamente, bueno, esto ya lo vamos a ver dentro de un rato. Esto lo voy a dejar para acá dentro de un ratito, ¿no? O sea, pero acá la palabra en el griego parecía otra cosa, ¿no? Pero ya está, ya pasamos. Vamos a buscar lo que es la palabra fe. Ahí está, ahora sí. La palabra fe en esta parte que yo busqué, en esta aparece pistis, ya sabemos, ¿no? Casi, no de memoria, pero ya nos acordamos, por no nos suena en la cabeza esa palabrita. ¿Qué quiere decir primeramente? Firme persuasión, convicción basada en ¿qué? En un milagro. No, en el oído. La fe viene por el oído y la palabra. Lamentablemente en las iglesias hoy la fe, vení que Dios vení acá, el pastor te va a hacer un milagro. Y entonces las campañas hacen milagros y vos ves los milagros y vas en pos de eso. Lamentablemente, por ahí yo le digo en un tono burlón, porque pero es de dar ganas de llorar, porque yo salí de esa iglesia.
Yo mismo predicaba eso. Si vos me escuchás predicar hasta las 4 de la mañana como lo hacía antes yo, a las 2 de la mañana, yendo, y tú tenías que ver como yo le predicaba a una persona, un hombre que hacía vigilancia, las cosas y los argumentos que usaba yo. Él estaba haciendo guardia y yo utilizaba el sistema, aplicaba una hermenéutica sobre la guardia de él y como él debía creer, y usaba cosas así, y que por un milagro, si Dios pedía un milagro, a otros le decía, mira, Dios va a hacer un milagro en tu vida, no es un trabajo, Dios pedía y fíjate que, y nunca sabía que no sabía predicar yo, porque eso me escuchaba yo desde el púlpito, que predicaban ellos. Pero la palabra de Dios dice que fe es otra cosa, no viene por ver milagro, ¿qué es? Dice, convicción basada en lo oído, eso es pistis, y está relacionado con peito, persuadir, y siempre se usa en fe de Dios o en Cristo, son cosas espirituales, ¿no? Quiere decir también confianza. Mira, a mí me llamó la atención algo antes de seguir, en la parte que estaba acá, antes de cerrar acá este diccionario, que decía, el efecto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios, sino fue la ocasión de su ejercicio. Su fe reposaba en el mismo Dios. Y en Romanos 4:17 da un ejemplo. Yo me fui a Romanos 4:17 en el receso del culto para ver qué es lo que decía. Pues ya lo vi, o algo de decir. ¿Y en qué estaba basada la fe de Abraham? Dice. Y en Romanos 4:17 encontré que decía, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, de quién creyó. Ahí está Pisti. ¿Pero qué creyó Abraham? Y creyó que dice que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. En eso creyó. Entonces me puse a pensar, y si, más adelante vamos a ver, si creyeres en tu corazón que Cristo le levantó. ¿En creyer en qué? Que Dios le levantó de los muertos a Cristo. Me puse a pensar, involucra algo más que decir, creo en Jesucristo, acepta oración de fe. Involucra algo más. O sea, en eso, ahora vamos a ver la fe. No es tanto así un asentimiento intelectual con la cabeza que digo, hace esta oración y ya está, como que yo voy a hacerle como algo, como un Harry Potter, algo así por no decir el título de la película, como que voy a hacer una magia en su corazón con esta oración mágica que vas a hacer, ya está. Yo me acuerdo que una estaba, me desvío para contar una anécdota, ¿no? Una vez estaba así, le digo, dice lo que está ahí, yo le estaba hablando, le dice, y él era, bueno, uno de allá, ¿no? Que estaba trabajando en un trabajo, yo estoy en trabajo, y él era un albañil. Y él me decía que era cristiano porque tenía una gorra que decía Jesús te ama, en su gorra. Y dice, sí, dice, es como me dijo, le dije que, así me da lástima, pues yo también decía lo mismo. Le dije que hiciera la oración de entrega, me dijo, algo así. Y yo, ¿cómo? Bueno, está bien. Y yo fui y le dije, no, mirá, no es la oración de... ¿Te acordás del gordito que entramos en el colectivo? Bueno, ese yo le dije, no es así, no me entendió nada, por supuesto, pero le expliqué que cuál era su condición ante Dios, que arrepentirse, que había un juicio, bueno. Yo me acuerdo que ese día se rieron mucho que estaban ahí, se mataban de la risa, y yo le dije, no tuve vergüenza de levantar mi dedo así como ahora y decirle, vendrá la hora y el día, y con Dios establecido, y que va a haber un juicio, y ustedes no se van a reír con ese día. Y quedaron mirando. Y eso quedó grabado y asentado en el libro de la vida. Y fue así. No le dije hacer la oración de entrega y ya te estás salvo. Le tenés que explicar, tomate el tiempo con esa persona. Y lleva tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que esta iglesia, yo no me voy a cansar de dar comida sólida, de decir, no más así por arriba, ay, Romano, y si paso así todo así, ya está. Que quede bien en la mente. No te quedó todo. Que te quede un poquito, aunque sea algo que yo pueda agarrar algo de lo que se predicó del púlpito, una idea, algo, pero algo me llevo para mí, algo y después lo escucharé de nuevo, si no lo entendí, si no me importó, bueno, seguiré con otras cosas que más me importan. A que me llamó Dios es decir, esto es lo que yo tengo, Daniel. Vos presentalo como mozo, llevalo, servilo. Y yo también que hago traigo el alimento de mi padre hacia la mesa, que quiere estar servido, que quiera comer, que coma, ahí está el pan. Y está la bebida Cristo, que quiera servirse, que se sirva. Pero eso no, nadie que cocina a una mujer va a decir, cama, y le tira a la mesa así. Vos preparaste lo mejor durante la semana, te esforzaste. Bueno, yo lo mismo hago, tengo horas y horas y horas y horas para preparar esto. Y me esfuerzo, ¿por qué? Porque yo
tengo mi forma de que la persona debe crecer en Cristo, su mente se debe ampliar, así se lleve un 1% de lo que hablamos de acá. Y sí, gracias, sí, se me está secando la lengua ya. Entonces esto cree significa algo más eso, que un simple asentimiento. Esto lo podría definir en las escrituras con 3 palabras: creer, fe y confianza. Y esto de creer está en el tiempo presente, lo cual, o sea, habla de qué? De un continuo creer. Entonces, involucra algo... Gracias. Ahora sí, se me seca un poco. Entonces involucra algo más que un simple reconocimiento de hecho, o sea, tanto sea en la teología, historia, información, o algo que hable sobre las escrituras. Que diga, sí, entendí, nada más, ya está. Este regalo del Señor, o sea, de nuestro Padre amado, que es el Señor Jesucristo, va más allá de eso. O sea, si fuera por eso, muchos teólogos, muchos que han escrito libros, y podrían hacer Dios algo, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de información, de saber. Dios nos llama a nosotros, dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, por medio del Evangelio. Romanos 1, 16, 17, no me vergüenza de predicar por el poder de Dios para todo aquel que Dios quiera decir, ¿no? Dios nos llama, Él es el que inicia. Nosotros respondemos a eso con fe y con una obediencia perseverando en eso, en nuestra vida cristiana, ¿no? Lamentablemente, muchos creen que con ese Romanos 17 dice, el justo por la fe vivirá. Y algunos las complican más, algunos arminianos diciendo, el justo por su fe vivirá. Ya empiezan a decir que es la fe de ellos y entran en su orgullo. Con este por la fe vivirá, lo que en sí ya lo vimos en nuestro estudio hace como un año atrás, cuando recién empezamos Romanos. ¿Te acordás? Que está hablando de otra cosa ahí, que en su vida diaria, en su caminar, él va a vivir. Por la fe vivirá caminando en aquello que ha creído. No que su fe le va a dar vida. Que su fe le va a dar vida si está muerto. Si a ustedes les fue concedido creer, dice la Escritura. Dios nos concedió creer. Filipenses 1:29, si alguno no me cree. Sí. Ahí está. Y tantos textos que podríamos dar, o sea, sobre eso, ¿no? Pero Dios que nos ha dado la vida, nos ha concedido que creamos. Entonces la fe involucra algo más. En la iglesia primitiva, o sea, por lo menos antes, ¿por qué esto es importante? Capaz que para vos y para muchos no es tan importante ahora. Sí. Pero la historia de la iglesia nos muestra aquello que hemos indagado un poco en el pasado, las cosas que han sucedido. La iglesia católica, apostólica romana, donde yo pertenecía cuando era chico, sí. Estuve en muchos lados, estuve en los católicos, estuve en los testigos, estuve con los pentecostales, estuve en muchas partes. Dios me ha sacado del ocultismo. Por eso que me ha aferrado a la gracia de Dios, porque yo de verdaderamente sé a quién he creído y yo sé de dónde me ha rescatado. Y por eso soy muy agradecido, porque sé que soy un gran deudor a Él. De aquello, de una salvación tan grande, de donde Él me sacó, yo me veo muerto en esos lugares. Mejor dicho, ya estaba muerto en esos lugares. Sí. Pero en la antigüedad, en la iglesia católica, esa que hacía, y hasta el día de hoy, ¿no? Apostólica romana, católica quiere decir universal, pero ellos estaban basados que ellos solamente, los miembros de la iglesia, hacían esto. El cura decía, se daba vuelta, decía, hablaban latín, nadie entendía nada. Es como que venga uno acá y me habla en inglés a mí, yo no entiendo nada de que me habla. Capaz que entiendo un camón everybody, o yo qué sé, hello, y yo qué sé, y cuando veo que se están todos oyendo, digo, ya terminó, pero después no entiendo nada. Bueno, lo mismo le hablaban en latín, y nadie entendía nada. Todo que decían, amén, decían, porque no entendés nada. Pero, ¿por qué? Y ellos tenían que creer así, en eso. Pero hasta acá no llegó la reforma.
La Reforma dijo, no, de ninguna manera. O sea, la fe involucra algo más que esto. O sea, que decir sí a cura, si no entendés nada. ¿Cómo decir sí, si no, cómo decir amén algo que no entiendo? No. Por eso es que trato de acá de que muchos pongan en funcionamiento su cerebro. ¿Por qué? Porque la fe involucra... Es eso, muéstrame tu fe por tus obras. No es creo en Cristo. ¿Sí? Mostrame. O sea, pues no que tenés que mostrar ahora, porque debes mostrar. Santiago nos da un poco más de referencia de esto, si aquellos que quieran saber. Y es así, ¿no? Yo busqué y encontré 3 cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Sobre esto, ¿no? He ido a buscar algo sobre la pregunta 21 del catecismo de Hannes, me olvidé del catecismo que era de... Ahí está por ahí el catecismo. ¿Eh? Sí, no, Heidelberg, bueno, pasa que no me acuerdo bien el nombre, ahora no me sale. Pero no lo busqué, o sea, pero sí encontré esto, busqué esto, que la fe involucraba 3 aspectos, ya la vimos. Uno era conocimiento, asentimiento y confianza. Involucra algo más decir, o sea, sí creo. ¿Entendiste? No, pero creo lo que me dijiste. Creo, sí. Cristo murió por un pecado y creo. No entendió nada. Sí, pobre. Y vos tampoco tomaste el tiempo de explicarle porque capaz que tampoco ni vos mismo sabés. Porque tampoco te has preocupado ni siquiera saber si alguien te pregunta ¿qué es el evangelio? Ni sabés qué decir el evangelio. O sea, ni sabés explicarle porque puede estar poco preocupado. Entonces así está la iglesia, ¿no? Así vamos. Pero lamentablemente es así. O sea, me río porque da ganas de llorar, lamentablemente. Pero es así. Esto involucra más que la fe. Sino el conocimiento, un asentamiento, una confianza. El conocimiento es cuando alguien te está predicando desde el púlpito y te está entrando información acá, en el cerebro. Viene la información así como de internet, una computadora, te da la información, te baja el disco rígido, el disco rígido acá, y entonces vos qué haces, empezás a buscar y a sentar, ¿sí? O no quiero más, al basurero, o no, le cierro, no quiero más, o sí, decís sí, esto es verdad, y lo sentís, y ya después si lo has sentido, ya confías en eso. Bueno, eso involucra la fe. Primero tenés un conocimiento de lo que te han dicho, asentís con eso, y si ya has sentido eso, porque vos confías en eso, vas a caminar. Lamentablemente muchos creen que fe es eso nomás, creo, ya está, creo. Y no se preocupan por indagar, por buscar, y después que han creído en eso, caminar en esa vida cristiana, O sea, nosotros no damos por vista, o sea, sino porque, o sea, por fe. Entonces debemos caminar, o sea, por aquello que hemos creído internamente, podemos saber más adelante lo que quiere decir eso, ¿no? Y eso es lo que la fe, yo creí y fui salvo, pero fíjate lo que dice Romanos 13:11, si no me equivoco. Ya que la salvación todavía está por venir. Fíjate lo que dice, y yo no digo yo, lo dice Pablo, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarse del sueño. ¿Cómo es el proverbio femenino que se echaba en la mano ahí? Levántense del sueño. ¿Por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. Yo ya creí. Se equivoca Pablo. No. Si vos creíste, tu vida cristiana la va a demostrar. Sí. Hay un libro que escribió hace no sé si un año, un par de meses, que lo tengo por ahí, no sé dónde anda, no tengo que publicar cuando tenga plata, que se llamaba La salvación en Cristo Jesús es más que una simple confesión de fe, ¿no? Algo así, que una simple oración de ¿no? Algo así. Y ahí hablaba un poco yo de las palabras griegas, que me tomé tiempo de buscar, qué quiere decir corazón, qué quiere decir boca, qué quiere decir sanamente, y buscaba, indagaba cosas, ¿no? Y indagué en el pasado, para saber qué era esto de confesar con la boca, y me tomé un par de cosas. No era muy largo, ¿no? Tenía que tener 21 páginas, pero pasaba un poco en romano, un poco de mi historia, de lo que pasé, y un poco qué es esto de que se predica tanto, de que levanta tu mano y eso, y fue lo que indagué un poco de eso, ¿no? Que implicaba más, y ahí me explayé un poco más en eso. Entonces, esta salvación
la salvación sería más de tener una relación, o sea, con Dios, ¿no? Había un proverbio, no me acuerdo si era de un chino, no sé de quién era, sé que no sé quién fue el que lo dijo, o algo de eso, que dijo que el camino de 1000 leguas o algo de eso, decía, empieza con el primer paso. O sea, creo que la salvación empieza, requiere de la fe, ¿no? Pero ese es el primer paso. O sea, el primer paso que damos. Muchos le dicen en el púlpito que no sé si es bíblico, ¿no? Pero dice, da el paso de fe, dice. Como paso de frente, ¿no escuchaste nunca? Sí. Bueno, no es bíblico, pero no creo, yo no lo aplico nunca, pero no está tan errado en el sentido de que yo lo voy a aplicar. No porque yo tenga justo la varita mágica sobre esto, pero sí requiere que nosotros respondamos con fe al llamamiento. Esa es la fe que nos ha dado Dios, pero bueno, pero ese es el primer paso, yo hago así. Primer paso, pero después ya debo empezar a caminar en esa fe, porque justo por su fe vivirá, o sea, vivirás continuamente, una vida continua, una vida de arrepentimiento, una vida caminando, cayéndote, levantándote. A veces te va a ir bien la fe, a veces viento en popa, otra vez vas a caer y vas a dudar un poco, porque sabes que de tu fe no depende, porque si tu salvación dependiera de tu fe estás perdido, cuando no tenés más fe, ¿qué pasó? A veces durante la semana hay que decir, ¿qué pasa acá? Que no, esto es siempre lo mismo. Y ya empieza la fe así como que... Y el viento del desaliento te empieza a llevar por cualquier lado, y el timón ya no está más Cristo, y lo empieza a llevar el timonel del desánimo, y te fuiste. Entonces no depende de nosotros esa salvación, ¿no? Entonces creo que es así. La salvación estaba basada en la fe, no es el primer paso, pero involucra algo más de esto, ¿no? Por eso me preocupó de buscar un poco en esto, porque cuando leíamos esto en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia para todo aquel que cree, esa palabra cree, en ese estamos, no hemos ido. Creer involucraba algo más de esto. Espero, no sé si se va a poner, a ver si puedo hacer Romanos 10:5 ahora. Es cortito. 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5 es eso, si no me equivoco, a ver. Levítico 18:5. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces, por tanto, guardaré mis estatutos, mis leyes, de acá lo sacó Pablo, mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. ¿Vas a tener vida? Si cumplís todo eso. Eso es lo que dice la ley. ¿Podés hacerlo? Leete los 10 mandamientos. Si lo podés hacer, bueno, creo que vas a ser el único. O sea, que vas a poder hacerlo sea de nosotros, porque Cristo solamente lo hizo. Solamente Él pudo cumplir eso y hacer eso. Nosotros no podemos. Pero, ¿qué dice Romanos 10:5? Dice, porque el fin de la ley, bueno, dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. ¿Cómo la describe? El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Vamos, en el poquito tiempo que me queda, me voy a poner un poquito más complicadito. O sea, en sí, algo así. Fácil para que no lo entiende, es así. La ley dice, debes hacer esto. A rajatabla, así. No te equivoques en ninguno porque ¡pum! Tiene maldición. ¿Podés hacerlo? Y con el pensamiento también. ¿Pensaste algo mal de alguien? Ya está, muerto, bajo maldición. Eso para que se pueda entender fácil. La ley demanda eso, absoluta obediencia, exterior como interior. Cristo ni con el pensamiento pecó. Porque si no estamos perdidos. Mira, no con nadie que en algún momento le decían algo así, como si le y no es así. O sea, porque si él hubiera hecho eso, pecó. Sí. Y estábamos perdidos. ¿Te imaginas? No me lo imagino. Sí, ¿cómo es posible? Claro, nuestras mentes tan finitas no pueden entender. Pero fue por Él, solamente Él. Y Pablo está diciendo, ¿querés vivir por la ley? Bueno, el que quiera vivir por la ley dice esto.
que debes vivir así. Y no se puede. Pablo nos estamos confrontando una y otra vez durante el libro de Romanos que no, tenemos que acudir a Cristo. Eso es solamente lo que habla. La justicia justo es en Cristo nada más. Entonces la justicia por la ley me da pura. En el griego la justicia quiere decir lo que es de la ley. Y vivirá por ella, busqué en el griego, está tan difícil que mejor no la voy a pronunciar. Me voy a trabar la lengua si quiero decirlo. Pero traducido sería más o menos en el griego de vivirá por medio de ella. O tendrá vida por medio de ella. No da más luz esa traducción. Y este pronombre de ella se refería a la justicia. Y eso, bueno, está en Levítico 18:5. Y en sí, por medio de la ley, podríamos tener vida. Sí, está bien, puedes tener vida. ¿Cómo que no? El problema no está en la ley. El problema está en nosotros, que nosotros no podemos cumplir eso. Entonces la ley solamente te va a mostrarte así. Y si es como decirte, yo porque no se ve porque no está filmado. Te muestre, vamos a decir, el juego olímpico, una muralla así no sé, de acá hasta el cielo. Y él me dice, tenés que pegar un salto de acá hasta allá. ¿Hasta dónde? Y hasta allá, pasando las nubes. Si cruzás para el otro lado, así de un solo salto nada más, sos salvo. O, si no podés pasar esa muralla, ¿ves allá? Esa puerta, cruzás por esa puerta, que él ya abrió el velo, el rasgó, podés entrar libremente por ahí. ¿Qué querés hacer? Y muchos quieren saltar, que uno muchos quieren ser campeones y saltar esa cosa. Y no pueden, saltan y saltan. La única forma es pasar por lo que dice la ley. Es allá la puerta. Dice la yo soy la puerta, el camino la vida, ¿no? Eso me en Juan 14:6, si no me equivoco por ahí. Y solamente es la puerta para poder entrar. Y la ley se la mandó, ¿qué decía? Le mandaba esa obediencia perfecta, ¿no? Para poder ser aceptada por Dios. Y el problema era que nadie era perfecto. ¿Qué dice Romanos 3:9 y 10? No hay un justo, ¿no? Yo me estoy apurando, no quiero sacar texto, pero hay muchos textos. Romanos 3:9, el 10, Romanos 3:18, 19, 20, lengua de apio. Fíjate que te da un par de ejemplos. Pablo te dice, vamos a hacer un chequeo médico, dale, a ver, la lengua. No hay una suciedad de esa lengua, malas palabras, maldice, le dice cosas a tu marido, le dice cosas a las mujeres cuando pasan. No, está podrida esa lengua, esa mente, no, pensamiento suyo. Y empieza a hacer un montón de cosas y dice, no, ¿cuál es el resultado? A ver. Estás perdido, estás muerto. ¿Y cuál es? Y el médico, la curación, ya lo vemos muchas veces esto en Romanos 3, hace un tiempo atrás. Y bueno, entonces como no hay, después del chequeo médico nos muestra que estamos pero muertos, o sea, en sí ya estamos muertos, o sea, el forense te hizo eso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Qué dice? Las escrituras, ¿qué dice? El alma que pecare, morirá. Morirá. En fin, sí, ya está muerto, ¿no? Y tenían muchos textos para mostrarlo, o sea, tenían Deuteronomio 30, Ezequiel, y bueno. Pero la ley, o sea, lo único... Este antiguo pacto que había antes estaba sellado, pero ya voy a buscar un par de textos, estaba sellado, pero con un pacto de muerte. Si vamos a Romanos 7:10 dice así. Y yo morí, y este mandamiento que era para vida resultó ser para muerte. Ahora lo explicamos, ya lo vimos. O sea, hacer algo así. La ley, o sea, te va a matar si la quieres cumplir. ¿Por qué? Porque yo morí, dice Pablo. ¿Por qué? Porque este mandamiento que resultaba para mí, o sea, que para mí estaba resultando ser que era para vida, me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque yo la quería cumplir. Y como la quería cumplir, ¡pum! Me mataba, porque no se puede. No se puede cumplirla. Por eso que los moralistas, los que se quieren portar bien, los que quieren hacer buenas obras, y todas esas cosas que parece que quieren ser aceptadas por Dios, aunque bueno, que hay muchas religiones que dice, si estás bajo esta denominación y bajo este grupo, vas a ser el salvo en el día en que venga Jehová. En el día del Armagedón vas a ser salvo. No, porque la Escritura dice que fuera de Cristo no hay salvación. En Cristo solamente hay salvación, en ninguna denominación, ni acá en esta, que somos Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, y le ponemos más títulos si queremos. No nos va a salvar eso a nosotros. ¿Qué te va a salvar? Que seas una nueva criatura en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la circuncisión, valen algo, si no,
No que andan conforme a esta regla, según en Cristo Jesús, algo así dice en Gálatas, ¿no? La criatura nueva de Cristo Jesús. Haber nacido de nuevo. Estudio Biblia, estudio esto, no. Tu vida cristiana como es. Si está diciendo que la fe involucra eso, que camines. Por eso, para que ya tenía muchos textos, ¿no? Para nombrar. Yo no me solamente Romano. Ya termino, dame un segundo más, Romanos 7:7. En Gálatas 3:10, un textito más. Este está muy conocido, ¿no? Gálatas 3:10, hablar de la maldición de la ley, si no me equivoco. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerla. Santiago 2:10, no me acuerdo si dice algo así también. ¿Qué dice? Que si fallares en un punto te haces culpable de toda ley. En un solo punto nada más. Decirle algo al próximo, listo, ya está. Al infierno. Entonces no se puede. ¿Por qué? Por eso Romanos 10:5 que dice: porque Moisés escribe la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Querés vivir? Está bien. Pero ella demanda perfección. Es exigente. No es un marido bueno que le haces algo y él, sí. No. Es como que tengo un marido que dice: quiero la comida en la urna, quiero esto así, conmigo así, y así. Y nada que le vas a poder decir algo, le decís algo y dice que ese marido dice: ¿quién te hace esto? ¡Pum! Te mató. Si le fallaste en un punto. No es tan así como, ¿entendés? Y eso es lo que hace la ley. No, pero no porque la ley sea mala, la ley santa, justa y pura. El carácter mismo de Dios. Lo que sucede es que no podemos, nosotros para ser pecadores no podemos. Por eso debemos correr a Cristo. Y eso es lo que está queriendo más o menos decir que Pablo, ¿no? La ley es buena, solo que nosotros no podemos. Todo esto habla mucho en Romanos 7, ya lo vi muchas veces. Para ir cerrando ya, vemos que nadie cumplió esto. Nehemías 9:29, Ezequiel 20 del 11 al 13, el 21... Y muchos de ellos, o sea, ¿qué pasa? No pudieron cumplirla, ¿no? Y Dios mismo, Yahvé, fíjate si vos lees todos esos textos que dije, les manda y le dice una y otra vez que vivan por la ley, porque significaba, ellos querían que hoy estamos bajo los pactos, hacemos todas estas cosas y ya está. Pero muchas de las veces los profetas, ¿cómo veías que iban a hacer? Los profetas, arrepentidos, Oseas, Isaías, Jeremías, no iremos. Y iban, ¿qué? Arrepiéntanse, así dice el Señor, vuélvanse de sus caminos, no claudiquen entre dos pensamientos, no iremos al foso con él, ponele, y andaban así los pobres profetas en los pozos. ¿Y por qué? Porque creyeron, como en el día de hoy, acepté a Jesucristo. Ya está, con eso basta. No basta. Si no vivís una vida digna del llamamiento por el cual Dios, bien no somos perfectos, pero debemos caminar una vida al lado de Él. Se te va a escapar algo, por supuesto, o vas a pensar algo, o vas a decir algo, pero si vivís al lado de Él, y te va a decir: pecaste. Lamentablemente algunos, ya ni que por más que Dios hable desde el monte Sinaí y diga: porque ellos escuchaban así la voz. Y así lo escucharían ellos. ¿Por qué? Porque están muy lejos de Dios, muy lejos. Han ido a las cosas del mundo, en la feria de las vanidades, divirtiéndose con la música del mundo, escuchando las cosas que hablan los otros. Y por más que Dios grite desde el mundo y como trueno, nunca escuchan. Andan ahí en otro lado. Pues es preferible caminar al lado de Él cuando diga: pecaste. Y estás atento a lo que Él dice. Yo siempre le digo lo mismo. Si Dios no usara un vaso como yo o un vaso como otro, sería muy diferente. Muchos tienen la suerte de que hoy Dios usa vaso como este. Va a llegar un momento donde Dios no va a usar vaso como este. Y cuando Él venga, nosotros nos vamos a correr. Él nos va a correr a nosotros y Él va a aparecer. Y Él va a hablar. Y ya no va a ser como nosotros, que nosotros decíamos,
caminen así, anden así, vuélvanse, dejen esas cosas. Cuando Él aparezca va a ser muy diferente. Es por eso a veces hoy es un tiempo de gracia donde solamente ven vasos que son frágiles, vasos que son imperfectos como nosotros, que hablamos, ¿no? Tenemos nuestras falencias como los sacerdotes en la antigüedad que tenían que hacer sacrificios por ellos mismos porque ellos mismos eran imperfectos, ¿no? Nosotros somos sacerdotes que todavía somos imperfectos, ¿no? Tratamos solamente de vivir a Él, pero no nos olvidemos que llegará la hora y el día, ¿no?, donde que Él vendrá y ya no habrá más esto de estar exhortándolo y que se vuelva, ¿no? Así que vamos a ver qué vimos en el día de hoy y cerramos. Son solamente 2 textos que vimos. Vimos esto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué aprendimos entonces? Este fin, la mejor traducción sería porque la meta o el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que cree. Mira, mismo Pablo, si me das solamente 5 minutitos, yo sé que me pasé. Te voy a leer un texto de Pablo en Filipenses 3, del 7 al 14. Te iba a decir para que lo lea, pero es largo, no sé si lo querés leer porque es largo. Pero Filipenses 3, mira lo que dice él del 7 al versículo 14. Mirá la meta de él. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, a esta la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual perdí todas las cosas. Ahí está hablando de todos los logros que Él consiguió en la carne, títulos, no sé, propiedades, puede estar en el mejor trabajo, en la mejor situación. Todo lo dejé, dice él, todo lo dejé. Él podía estar sentado a los pies de Gamaliel, él podía ser un buen predicador, uno de los mejores, pero eso no lo conducía a nada. Dice que él dejó todo y perdí todas las cosas y las tengo, acá la traducción mía dice por estiércol. O sea, en esta traducción yo abajo, no sé, da una referencia en el 8, dice basuras, pero en el griego significa otra cosa. No sé cómo decirle, o sea, estiércol se sabe qué es, ¿no? Bueno, para ganar a Cristo, él consideraba todas esas cosas así como que no, desechadas de algo que no sirve, para ganarme a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, a fin de conocerlo, o sea, tener un conocimiento íntimo, ¿no? O sea, con él, estar con él, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, y de alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos. Y en el 12 dice así, y es lo que dice, basado en el título que vimos del sermón, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo que fui también aferrado por Cristo. Hermano, yo mismo no considero haberlo aferrado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están adelante. ¿Qué quiere decir esto perfeccionado? O sea, todavía no soy perfecto, dice Pablo acá, pero ¿qué hago? Prosigo. ¿Para qué meta? ¿Qué me llamó? ¿A qué me llamaron? ¿Sabes? Hacer como Cristo. Eso Dios nos llamó. A los que llamó, justificó, justificó y a qué, para que sea igual la imagen del Señor Jesucristo. En eso se trata. Y que corras, que seas perfeccionado a la meta, aferrado a eso, que sea como Cristo. Muchos dicen, ay, se pierde la salvación, por eso pues Pablo, fíjate que puede perder y toca. No, él habla de otra cosa. Dice, hermano mismo, yo no considero haberlo aferrado o alcanzado. Dice, no, se alcanzó la salvación. No está hablando de que él no fue perfeccionado todavía. Él no ha sido glorificado. Pero una cosa hago, ¿qué hace? Él olvida las cosas que quedan atrás, extendiéndose a las que están adelante. Y prosigo la meta. ¿Qué meta? Hacia el premio supremo llamamiento. ¿Cuál es la meta de él? De Pablo, ¿cuál es la meta tuya? ¿Cuál es la meta de vos que estás escuchando? ¿Qué meta tenés?
Pablo tenía una meta. John Bunyan, el profesor pequeñito, tenía una meta. En el libro de John Fox, libro de los mártires, le podían preguntar a muchos qué meta tenían. Moisés, en el hebreo, ¿qué meta tenía? Pablo dice, mi meta es ser perfeccionado y alcanzar y ser como el Señor Jesucristo. Por eso desecho todas las cosas por conocerle más y más a Él. Y ser perfeccionado. En esta vida que me resta, lo que más puedo, corro para poder alcanzarlo y perfeccionarme más y más a Él. Quiero llegar a ser como Él. Yo lo sigo. Hoy, fíjate en el Facebook, fíjate en cosas, ponen fotitos del ídolo, de la ida, del dibujito, del videojuego, que más juegan, de la caricatura en sus fotitos. Esos son los que ellos quieren ser o les gusta más. O sea, ¿qué tenés? O sea, en tu coso, ¿con qué te identificás? Y es así, muchos incluso ponen fotos, vos ves ahí, y en su coso tiene la foto de un reformador. Porque ahí quizás te pareciese a quién, al reformador. Yo no estoy hablando mal, yo soy uno, o sea, también, o sea, nuestras doctrinas calvinistas. Pero ¿qué sucede? Calvino solamente predicaba el Evangelio. No sabemos la forma de identificarnos, o sea, lo que enseñaba. Pero ¿qué sucede? Nosotros creemos, o sea, predicamos a Cristo resucitado. Lamentablemente muchos quieren parecerse a esto, aquello, aquel, y debemos parecernos más y más al Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos aprendido hoy. La meta, la ley solamente, el fin es señalarlo a Cristo. Es como que señala la meta, decía así, la ley dice así, listo, preparados, fe. Y en la fe era, ¡pua! El primer paso, y empezás a correr. Eso es. La fe es eso, es tu paso donde empezás tu carrera. Y agarrate, porque vienen falsos maestros, falsos hermanos que te van a querer poner el pie, van a venir tus amigos, van a venir tus familiares, va a venir la mujer, va a venir la codicia, va a venir la desobediencia, querer gritar al marido, no amar a tu mujer, toda la carne, la codicia, Satanás, y todas las cosas para que no llegues. Pero el maestro ya llegó. Y no solo llegó, sino que Él viene al lado con su Santo Espíritu dándote aliento. Y Él te da la fuerza. ¿Qué dice Isaías del joven? Que Él será como las águilas, no se cansará nunca. Pero si está al lado del Maestro. Él. Y de eso se trata la vida cristiana. No se trata solamente de creí en Cristo y escuché un sermón. ¿Por qué lo digo con casi lágrimas llorando? Porque sé que muchos no lo van a lograr. Y se van a quedar al costado del camino. Por eso hoy es tiempo de gracia. Y creer en Cristo es algo más. Es algo más que decir, creí en Cristo. Es vivir una vida en Cristo. Y de eso se trata la vida cristiana. Espero que aquellos que tienen oído hayan escuchado lo que el Señor le dice, no a través de su palabra. Así que le damos gracias, Padre, porque usted nos ha hablado, Dios nos ha mostrado a usted que a usted le costó su Hijo en la cruz. Pedimos perdón porque no podemos caminar en integridad. Queremos caminar como lo hizo el Maestro, pero somos todavía muchos bebés. Algunos somos adolescentes, algunos hermanos ya son más maduros, pero todos vamos en esta carrera. Ayuden a que no hay mejores que otros. Cuando alguno se cae, nos damos vuelta así, sí, te caíste, hermano. Que no seamos como alguno que te caíste y voy y lo piso. No, que le extendamos la mano con misericordia, vení, levantate, y restaurar lo caído y vamos juntos. Y quizás eso me cuesta a mí, la velocidad que yo iba más rápido que él, tener que